vamos a tener que escoger, ¿no? Escogemos. Y recuerden que depende de la capacidad, el número de pernos, ¿no? Para que la estructura o la superestructura de acero se ancle a esta cimentación. ¿Qué tipo de pernos seleccionamos? Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, habíamos analizado en un video anterior todos los criterios para nosotros poder garantizar que la estructura que nosotros vamos a modelar tenga la capacidad de disipar la energía que produce un sismo. Aquí tenemos en este gráfico la estructura o la superestructura, que en este caso sería una estructura de acero, que se va a anclar a una cimentación de concreto reforzado u hormigón armado. Entonces, una de las preguntas que me han hecho y que es típica, porque inclusive yo cuando recién iniciaba mi carrera de ingeniería civil, no sabía cómo seleccionar los pernos de anclaje para la placa base que va a ser la que va a estar empotrada a la cimentación de hormigón armado. Entonces miren, aquí tenemos una placa base, aquí tenemos de rojo la columna, una columna en este caso tubular, una columna cuadrada que va a estar asentada y soldada a una placa de acero. Esta placa de acero va a estar anclada con pernos de anclaje hacia la cimentación. Entonces en un video anterior, y que lo pueden revisar, que lo voy a anclar en la parte superior, habíamos analizado cómo diseñar la placa, cómo seleccionar la sección de la placa y el espesor. Entonces miren, para eso nosotros habíamos utilizado la carga vertical que se transmite desde la superestructura hacia la cimentación por cada una de las columnas. También utilizamos el momento. Tenemos carga que baja por la estructura y momento. Con esos datos nosotros habíamos diseñado esta placa de aquí. Pero ahora, ¿qué hacemos con la placa si no sabemos cómo anclarla hacia la cimentación? Recuerden que vamos a tener fuerzas horizontales debido a los efectos del sismo de diseño en nuestras estructuras. Así que vamos a tener que calcular esa fuerza, ¿sí? Para eso nos vamos a apoyar con los softwares que tenemos en el mercado, como el SAP 2000, el ETAPS, que siempre les menciono y que siempre les digo, además de que solamente son un apoyo, ¿no? Son un apoyo para obtener ciertos valores o comprobar ciertos valores que nosotros vamos a ir diseñando y prediseñando y diseñando. O sea, es un círculo que nosotros debemos manejarlo muy bien. Y para eso sí nos apoyamos más bien en este programa que es el Excel, ¿no? El Excel nos ayuda bastantísimo a reducir los tiempos porque nosotros podemos programar, podemos hacer nuestras propias hojas electrónicas, considerando que nosotros tenemos la experiencia, tenemos la experticia para poder seleccionar datos, para poder nosotros predimensionar secciones de elementos estructurales de acero, de hormigón, poder comprobar, poder razonar los resultados, poder decidir si usamos o no estos elementos ya en los programas ya más avanzados de cálculo como son el SAP 2000, el ETAPS, el Robot y varios programas más que yo inclusive algunos ni siquiera los conozco. Y bueno, para nosotros poder entender cómo seleccionar estos pernos de anclaje o estos pernos que nos van a ayudar a anclar la estructura, la superestructura a la infraestructura que tenemos acá, que es la cimentación de hormigón armado, vamos primero a conocer qué tipos de pernos tenemos. Sin eso no vamos a poder nosotros seleccionar. Entonces miren, aquí les dice en resumen, los pernos que nosotros comúnmente utilizamos para anclar nuestros elementos estructurales que tenemos en la superestructura y que se van a apoyar en la placa base, que va a ser la que va a tener que empotrarse o anclarse definitivamente hacia la cimentación y que va a ser la que va a transferir la carga desde la superestructura hasta la infraestructura que viene a ser la cimentación de hormigón armado. Son pernos que los estamos aquí clasificando por su forma. Miren, el perno tipo L, que en este caso lo tengo aquí, viene y se ubica aquí en la placa. Ya saben que la placa tiene que tener sus perforaciones, que ya lo habíamos analizado, a qué distancias deben ser colocadas las perforaciones como mínimo, eso está normado. El perno tipo recto, que es el perno que no tiene una curvatura en el fondo, es un perno también que nos sirve como perno de anclaje, ¿no? Porque tenemos en la parte inferior tenemos una tuerca y una arandela. Entonces miren, esta parte de aquí nos sirve para anclar el perno, y esta parte de aquí, o los elementos que conforman ya la parte inferior del perno, también nos sirve para anclar.
Una vez que ya se funde el elemento de hormigón armado, quedan anclados los pernos, ¿no? Con el apoyo de esta curvatura y con el apoyo de la tuerca y de la arandela. Entonces tenemos también otro tipo de perno que si lo retiramos a este y le ponemos este, es el perno tipo J. Este tiene forma de J, así que no tenemos por qué equivocarnos ni confundirnos por qué le pusieron tipo J. Entonces miren amigos, tenemos además otros pernos, ¿no? Otro tipo de pernos que también son utilizados en las conexiones. Son utilizados en las conexiones en la unión viga-viga, columna-viga. Y lo que tenemos que saber básicamente, aparte de la forma que tienen estos pernos, es sus características mecánicas. Debemos conocer su límite de fluencia, su FU. Básicamente lo que debemos conocer es esta columna de aquí. Debemos saber cuál es su límite de fluencia, para nosotros con esto poder determinar la capacidad del perno. La capacidad de los pernos es igual a 0.75 por el área del perno y por el FU. Entonces amigos, el área del perno solamente depende del diámetro que tiene el perno. Recuerden que en el mercado tenemos varios diámetros. Ejemplo, tenemos pernos de 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos, 1 pulgada, 1 un cuarto y 1 medio de pulgadas. Para nosotros manejar mejor las unidades, vamos a transformar las pulgadas a centímetros. Entonces, ¿cómo transformamos a centímetros? Simplemente sabemos que las pulgadas, una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Así que multiplicamos 3 octavos por 2.54 y tenemos aquí el valor del diámetro en centímetros. Ahora para calcular el área del perno no es más que pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces lo estamos manejando en centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque queremos luego hacer un ejercicio donde nosotros vamos a obtener cuál es el diámetro que necesitamos nosotros para nuestro caso, para nuestra carga que va a ser aplicada, nuestra carga lateral, ¿no? La carga que va a resistir al perno para que no falle a corte. Entonces, miren, aquí tenemos ya las áreas para cada tipo de perno que tenemos en el mercado. Entonces, para nosotros apoyarnos mejor, vamos a tener esta tablita. Esta tablita la hice yo, la resumí con los tipos de acero y los DFIs que tiene cada uno de los pernos. Sabemos, señores, que el área del perno es conocida, ¿sí? Aquí ya lo hicimos. Tenemos el FU del perno. El FU del perno va a ser igual a 1.5 por FY. Eso es lo que manejan los softwares, por lo menos el ETAPS maneja ese valor. Entonces, FU sobre FY es igual a 1.5. Aquí este gráfico nos indica qué es el FU y qué es el FY. Miren, aquí tenemos el diagrama esfuerzo de formación. El FY, el límite de fluencia. El límite donde nosotros tenemos la máxima deformación y que sea recuperable, ¿no? El FU es la máxima deformación donde ya no es recuperable esa deformación. Entonces, FU sobre FY es igual a 1.5. ¿Qué nos queda aquí entonces? Conociendo el FY, que es 36 KSI para el caso del acero A307. Para el caso del acero A325 es 92 KSI. Para el caso de pernos de diámetro de media a 1 pulgada y pernos de diámetro de 1 octavo a 1,5, 81 KSI. Y para el tipo de acero A490 tenemos 130 KSI. Entonces tenemos tres tipos de acero: el perno A307, el A325 y el A490. El perno A307 es también conocido como perno de hierro. No sé si han escuchado cuando han ido a comprar, ¿tiene pernos de acero? No, solo tengo de hierro, le dicen. Eso está mal, porque el perno de acero, el perno de hierro, que lo dicen así, es un perno de acero en realidad. Entonces es un acero A36, que como habíamos dicho es 36 KS6. Entonces nosotros tenemos aquí el límite de fluencia o límite elástico, ¿sí? Que lo vamos a transformar a kilogramos por centímetro cuadrado. Esto simplemente multiplicando por un factor, ¿no? 36 por 70.307. Tenemos ya la transformación y eso hacemos para cada uno de los KSIs. Una vez que tenemos estos valores, vamos a calcular nuestro FU. Nuestro FU que va a ser aplicado en la fórmula para calcular la capacidad de los pernos. Entonces, habíamos dicho que es 1.5 de FY. Entonces, esto es sencillo, ¿no? Aplicamos 1.5 por 2531 y nos da este valor. Lo mismo para todos estos valores. Y tenemos el FU para cada tipo de perno, ¿sí? Para el A325 tenemos para estos diámetros 9702.37
FU. Entonces miren, hay una diferencia bastante grande, ¿no? De 3000 a 9000, aquí 8000, que es, digamos que bastante similar o se acerca a 9000. Y un valor para el grado 8, que es el A490, tenemos de 13.709.87 FU. Entonces, para nosotros diseñar cuántos pernos necesitamos y qué tipo de pernos, vamos a tener que escoger, ¿no? Escogemos. Y recuerden que depende de la capacidad, el número de pernos. Si tenemos mayor capacidad, y esto es algo lógico, ¿no? Si tenemos mayor capacidad en el perno, vamos a necesitar menos pernos para poder resistir una fuerza que va a tratar de romper ese perno, o va a tratar de arrancar ese anclaje que vamos a colocarlo para la columna. Entonces vamos a tener esta fuerza que va a intentar arrancarle a la placa de aquí de la cimentación. Entonces, si nosotros tenemos pernos de mayor capacidad, vamos a necesitar menor cantidad de pernos. Entonces, por eso lo importantísimo de conocer qué tipos de pernos, qué tipos de acero, cuál es su límite de fluencia y cuál es su FU, porque la fórmula de la capacidad es igual a 0.75 por el área del perno y por FU, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ya esta tablita. Esta tablita nos va a servir de muchísimo. Conocemos de dónde viene, de dónde proviene y sabemos el área de cada perno. Entonces nosotros podemos ya aplicar la fórmula y saber cuál es la capacidad que tiene cada uno de los pernos. Por ejemplo, yo aquí selecciono el perno de 3/4, ¿ya? Sabemos que el área del perno es igual a 2.85 centímetros cuadrados. Miren, con fórmulas sencillas, ¿no? Yo selecciono 3/4 y aquí tengo seleccionada la fórmula, ingresada la fórmula para que me considere los valores que le corresponden al perno de 3/4. Que en realidad lo que estoy haciendo es transformando aquí directamente, miren, multiplicando por 2.54 centímetros, que equivale a 1 pulgada, y aplicando la fórmula pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces tengo 2.85 centímetros cuadrados. Miren, aquí tenemos 2.85, comprobado que el área del perno es 2.85. Este cuadrito nos va a servir para comprobar lo que hacemos. Entonces seleccionamos el KSI. Vamos a trabajar con 92 KSI. Recuerden que de media a 1 pulgada tenemos 92 KSI, entonces yo pongo aquí 92. El FU va a ser igual a 9.702, miren, 0.37 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí también estoy solamente ingresando la fórmula, ¿sí? Lo que me sirven, las tablitas me sirven para comprobar, en este caso. Entonces, vamos a multiplicar o vamos a determinar cuál es la capacidad de este perno de 3/4. La capacidad del perno de 3/4, miren, es igual a 20.740.48. Recuerden que esta fórmula es igual a 0.75 por el área del perno y por FU. La capacidad es 20.74 toneladas, 20.74 toneladas. Ese perno resiste 20.74 toneladas, miren, este perno de 3/4. Entonces, nosotros podemos hacer para cualquier perno eso. Por ejemplo, voy a seleccionar para el A490, voy a seleccionar un perno de 1 medio. 1 medio. Entonces yo tengo 11.40 centímetros cuadrados del área del perno. Seleccionado el KSI, vamos a seleccionar el que le corresponde. Si el mío es A490, como les dije, sería 130 KSI. Entonces con 130 KSI yo tengo, ya aquí tengo, miren, aquí estoy trabajando yo con quebrados y no me interesa trabajar con quebrados, así que vamos a cambiar el formato a general, ¿sí? Tengo 13.709.87 kilogramos por centímetro cuadrado y la capacidad del perno es igual a 117.228.80 kilogramos, que sería 117.23 toneladas. Si más no recuerdo, teníamos del anterior perno una capacidad de 20 y pico toneladas, ¿no es cierto? Entonces miren, con este perno tengo 117.23 toneladas de resistencia, de capacidad resistente a corte. Imagínense esa diferencia que tenemos, ¿no? Es increíble. Entonces miren, nosotros conociendo cómo determinar la capacidad de un perno, podemos también determinar cuál es el diámetro que necesitamos
en función de una carga que tenemos aplicada. O sea, nosotros al conocer la carga que se va a aplicar, que eso lo obtenemos con los programas, con la ayuda de los programas, de los softwares, nosotros con esa fuerza que sabemos que va a ser aplicada en la base, en la columna, nosotros podemos determinar qué tipo de pernos y cuántos pernos necesitamos para que resista esa fuerza. Entonces, miren, voy a ponerles un ejemplo. Voy a ponerles una carga que va a ser aplicada pongámosle de 60 toneladas. En este caso, nosotros, o yo, voy a seleccionar un FY de un perno que yo sé que voy a poder conseguir en el mercado. Por ejemplo, el A325. Entonces, al escoger yo el perno o el acero A325, tengo que seleccionar uno de los dos KSIs que tengo aquí. Yo voy a seleccionar el KSI 81. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero trabajar en este rango de aquí, ¿ya? Voy a ponerle aquí 81 KSIs. Recuerden, tengo como dato 60 toneladas. Este dato no lo podemos cambiar. Este dato proviene de las solicitaciones que nosotros hemos ingresado en la superestructura. Entonces, yo selecciono, ¿no? Esto sí lo selecciono yo. Tengo 81 KSIs. Entonces, miren, yo tengo aquí un FU de 8542.30 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya, entonces, ¿cuántos pernos yo pretendo colocar? ¿Cómo sé cuántos pernos pretendo colocar, no es cierto? Nosotros, para tener ya una idea, sabemos que tenemos la placa, tenemos la columna cuadrada y podemos pensar ya en que como mínimo vamos a tener 4 pernos. Entonces, como mínimo, si tenemos 4 pernos y tenemos una carga horizontal que no va a tener excentricidad, nosotros podemos dividir esta carga para el número de pernos. Entonces yo aplico aquí, como mínimo son 4, ¿no? Entonces pongo 4 unidades. 4 pernos. 4 unidades. Pernos requeridos, 4. Entonces voy a dividir esa carga que es 60 toneladas para 4. Entonces eso es lo que pongo en esta fórmula, ¿sí? La carga que se está aplicando dividido para el número de pernos. Entonces yo necesito un perno que me resista 15 toneladas. Cada perno debe resistir 15 toneladas. Entonces yo voy a despejar. Nosotros tenemos la fórmula de la capacidad que es igual a 0.75 por el área del perno y por FU. Entonces sabemos que el área del perno es igual a la capacidad del perno dividido por 0.75 por FU, despejando el área del perno. Entonces si nosotros reemplazamos pi diámetro cuadrado sobre 4, que es el área del perno, que es igual a Q sobre 0.75 por FU, y despejamos el diámetro, ¿sí? Vamos a tener como resultado que el diámetro es igual a la raíz cuadrada de Q sobre 0.75 por FU por 4 dividido por pi, ¿sí? Entonces eso ya simplemente, ya saben, cosas de despejar la fórmula y punto. Tenemos el diámetro igual a 1.73 centímetros, el diámetro. Entonces en esta tablita nosotros podemos seleccionar cuál es el perno que nosotros necesitamos. Tenemos 1.73, nosotros deberíamos utilizar el de 3/4. Recuerden que habíamos seleccionado 81 KSIs. Entonces, ¿qué pasa con el 81 KSIs? El 81 es aplicable de 1/8 a 1/2. Entonces estamos fuera de rango. Así que vamos nosotros a colocar aquí 92 para comprobar que ese 3/4 está dentro de nuestro resultado. Miren, tengo 1.62 centímetros. Entonces tengo 3/4, está bien, o sea, 3/4 me sirve a mí para colocar 4 pernos. Entonces miren, con los 4 pernos yo tranquilamente puedo trabajar y puedo resistir las 15 toneladas, que es 1/4 de la carga total, porque estamos dividiendo para 4 pernos. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo 8 pernos? Esa carga se me va a reducir a 7.5 toneladas. Entonces yo solo necesito un diámetro de 1.15. Yo puedo trabajar con un perno de 1.27 centímetros, con un diámetro que sería equivalente a pulgadas a media. O sea, aquí necesitaría 8 pernos de media, en este caso. Entonces, miren, como les decía, mientras más pernos yo ponga, ¿no es cierto?, yo puedo seleccionar un perno de características mecánicas menos exigentes, o sea, de menor capacidad. Entonces, es así como seleccionamos los pernos. O sea, no es nada complicado en realidad.
Esta hojita que hice yo aquí es una base para que nosotros podamos entender los tipos de pernos que tenemos en el mercado, las resistencias que tenemos, cómo seleccionamos la capacidad que necesitamos en cada uno de los pernos, cómo calculamos esa capacidad y cómo terminamos nosotros seleccionando qué tipo de perno vamos a utilizar en el tipo de anclaje que nosotros seleccionemos, en el tipo de cimentación, en este caso cimentación de hormigón armado, para que la estructura o la superestructura de acero se ancle a esta cimentación. ¿Qué tipo de perno seleccionamos? Esto es lo que hemos visto, señores. Si les pareció interesante el video, compártanlo, amigos, suscríbanse a mi canal, apoyen a mi canal, denle like y todo comentario, amigos, es bienvenido aquí. Gracias, amigos.